Bienvenidos, queridos hermanos, al grupo de oración Mi Pequeño Rebaño. En esta oportunidad he subido a YouTube el retiro que se llevó a cabo el sábado 5 de noviembre en la parroquia Santa María Madre de Dios de Manzanares, en donde se habla acerca del doctor José Gregorio Hernández. Esta actividad es parte de los actos de la bendición de la estatua del beato doctor José Gregorio Hernández en dicha parroquia, que se llevará a cabo el domingo 6 de noviembre, luego de la misa de 12:30. El padre Pepe inicia dándonos una introducción acerca de lo que significa la santidad. Y luego el presbítero Gerardino Barrachini, vicario episcopal para la santidad y vicepostulador de la causa de canonización del doctor José Gregorio Hernández, da a conocer la vida y obra del beato. El padre Barrachini es el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, donde reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández. Disfrutemos de este retiro. Un modelo de santidad. Cuando yo era muchachito, había una colección de libros que se llamaban Vidas Ejemplares. No sé si alguno recuerda esos libritos pequeños. Ejemplares porque era un santo, su vida como un ejemplo a seguir. Pero casi todas aquellas vidas o leyendas, yo diría, estaban plagadas de milagros. Los santos como que tenían otro modelo, otra visión, como que no eran de este mundo, no era una cosa mágica, especial. Y el Papa Francisco se ha encargado primero de imponer lo que la Iglesia pensó en el Concilio Vaticano II: ciencia y fe, religión y sabiduría, por mucho tiempo han ido a la par. En los últimos 50 años, la ciencia, sobre todo la ciencia instrumental, la tecnología, se ha despegado de una forma que ya no sabemos si vamos a ser humanos o no van a ser una fábrica, si somos hombres o mujeres. No hay fronteras que definan cosas, es un caos. Entonces, el Papa que nos pide que, como San Pablo, hay que meterse entre la gente, no pontificar desde un altar, porque ya la gente no escucha, o se escucha, no le paran cuando suena la campana y no vienen al templo para que les expliquemos. O vamos a ellos a través de los medios, o simplemente la gente deja de conocer a Jesucristo. Y entonces, para mí la reflexión fundamental es esta. Primero, todos queremos ser felices. ¿Usted conoce a alguien que quiera ser un infeliz? Nosotros queremos estar bien, sentirnos bien, vivir cómodo, trabajar, tener el fruto del trabajo y comprar las cosas que necesitamos. O sea, vivir bien. Y para vivir bien, hay dos caminos que nos indican cómo vivir bien. Un camino natural, otro sobrenatural. Camino natural, aunque no conozcamos a Cristo ni nada de eso, el hombre naturalmente siente tendencia, no podría explicarle lo de Santo Tomás de Aquino, los 4 atributos de Dios que son la bondad, la belleza, la verdad y la unidad o armonía. Eso Santo Tomás de Aquino, que fue el mayor teólogo de todos los tiempos, define esas 4 cosas como si fueran los apellidos de Dios: la suma bondad, la bondad infinita, la suma belleza, la suma verdad y la unión en el sentido de armonía, que no queremos dispersa, sino que al contrario. Diabolo es una palabra de raíz griega que significa
a través de la palabra dividir. Yo soy el papel del demonio, dividir a la gente. Cambio, atributo de Dios es la unión. Y todos llevamos esa tendencia, esos genes de Dios, la bondad. Tú ves a un papá, o unos papás que van por el parque, no sé si todavía se va como antes el Parque del Este, y lleva a su niño pequeño ahí encima, y le muestra los tigres, y le muestra la serpiente, y el niño desde allá arriba se siente poderoso, y nos da una satisfacción de ver un ejemplo de bondad. En cambio, tú ves ahí en Chacaíto, una señora que tuvo que ir con su niño allá a Chacaíto, porque iba a hacer unas compras y no tenía con quién dejar el niño. Y el niño está cansado de andar para aquí y para acá, llora y no quiere caminar más. Y la mamá lo agarra de un ala y le pega un par de largadas y lo mete en la camioneta. Anda, cállate todavía. ¿Qué siente uno ante eso? Impotencia, indignación. Rechazo. O sea, eso no va con nosotros. Va con nosotros lo otro que producía bondad, alegría. O sea, estamos diseñados para la bondad, no para la maldad. Desgraciadamente, en la lucha de la vida muchas veces se nos confunde los caminos. La bondad, la belleza. Veo que aquí no hay dos mujeres que vestan igual. Cada una trata de verse bien, verse bella, una de rosa, otra de azul, otra de blanco, porque te parece que te ves bien así. O sea, no pone eso para andar como de carnaval, lo pone porque te mira al espejo y te gusta como tú te ves. Nosotros tendemos a la belleza. En cambio, bajas a Varelas y ves ahí al bajar la calle esa, tienes dos posibilidades. O ves que allí hay un carro quemado, allá un perro reventado que está allá pudriéndose, y dices, este país no hay ni limpieza ni orden ni nada. O mirar esas montañas verdes que parece un paisaje suizo y alabar a Dios y gozar de ver algo tan bello, ¿no? O sea, estamos diseñados para eso, para la belleza, no para la... Con la belleza gozamos, con la fealdad la rechazamos. A mí me llama la atención cuando la gente va por ahí, por alguna parte, o Minas de Baruto, uy, hay mucha gente fea. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay belleza, se ve todo. El contorno, Que se ve desorden. el ambiente, la vestidura, como vendedores en la calle, un perro que ladra, un ambiente. Hay caos. Eso es feo. Caos es la antítesis del cosmos. El cosmos es orden y hoy es el caos e el desorden. La verdad. Tú bajas, o cualquiera viene por ahí que va a Manzanares al edificio Bellavista. Llega ahí al final donde se divide para la derecha o para la izquierda. El muchacho le dice al vecino, mira, ¿para dónde queda el edificio Bellavista? No, sube por aquí, tres edificios más arriba a la izquierda, vas a ver ahí Bellavista, que son tres edificios juntos. Uno, o si quieres más simple, tú le preguntas a alguien, ¿qué hora es? Te dice, bueno, son 10 para las 9. ¿Tú crees eso o este tipo me se está burlando de mí? Me está mandando para donde no es. Espontáneamente, ¿tú qué tiendes? ¿A desconfiar o a confiar que te dice la verdad? A confiar. O sea, es algo espontáneo la verdad, tendemos hacia la verdad. Y la unidad, o sea, la unidad en el sentido de armonía. Ponte tú, en una familia, que padres e hijos forman un solo frente. Papá que se junta con los hijos, que le dan lo que puede, que premian sus esfuerzos cuando sacan una buena nota, y unos hijos que se sienten orgullosos de sus papás.
y lo dice ante los compañeros, mi mamá, ¿dónde se siente más feliz uno? ¿En una familia que hay unión y armonía? ¿O esa familia donde el uno grita, hasta le gritan a la mamá, el otro da un portazo? ¿Dónde se siente uno a gusto? Donde hay unión, donde hay armonía. Son los atributos de Dios. Entonces, esos atributos están innatos, nacimos con esas tendencias. Y en forma natural, aunque no conozca a Dios ni a Cristo, la gente puede cultivar esas 4 tendencias y parecerse a hacer lo que Dios quiere. Vivir en la bondad, la belleza, la unidad, la armonía. Para seguir ese camino, para ser una persona feliz en medio de todo lo que pasa, hay personas que han sido iluminadas, que han tenido una experiencia de Dios extraordinaria. Entonces, para seguir el camino de ser feliz a nivel natural, sin que se conozca la divinidad, el camino es cultivar esas 4 actitudes, guiado por 4 virtudes. ¿Qué es una virtud? ¿Qué es una virtud? Una virtud que se repite. Un poder. Este medicamento está lleno, tiene el poder de ponerte a dormir tranquilo. Pero virtud es un poder, la persona que es puntual, que de confiar si te dice a las 8, tú sabes que no te va a hacer esperar. Una virtud es un poder. Y hay a nivel humano, sin revelación de Dios, 4 virtudes que son el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Cuántas son los puntos cardinales? 4. ¿Y cuáles son las virtudes cardinales? Fortaleza, templanza, justicia y Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia. Por ejemplo, hay un dicho árabe que refleja un poco esa postura de ser prudente, saber cuándo intervenir y cuándo salir, buscar el justo medio. Ellos tienen este proverbio, dice: no digas todo lo que sabes, porque el que dice todo lo que sabe, a veces dice lo que no conviene. Peca imprudente. Hay que saber administrar la información y hay que saber al interlocutor hasta dónde puede captar, o al contrario, se va a complicar. Bueno, no digas todo lo que sabes. No creas todo lo que oyes, porque el que cree todo lo que oye, muchas veces cree lo que no es. Y a ver, las falsas noticias, no creas todo lo que oyes, prudente, evalúa. No hagas todo lo que puedes. Uno diría, caramba, ¿por qué no? Voy a poner mi entusiasmo para hacer lo más que pueda. No hagas todo lo que puedes, porque a veces haces lo que no puedes. Monseñor, bienvenido. Bienvenido. Mucho ver. Bueno, sí, yo estoy aquí y te escucho. Vamos directo. Te escucho. Ok, déjame terminar solo diciendo. Yo me siento acá. Ok, es el camino natural. Y después está el camino sobrenatural, donde hay maestros que tuvieron una experiencia de Dios superior a lo común y la gente se siente interpretada por ellos y lo sigue. Buda, el iluminado, ¿cuánta gente sigue a Buda hoy día? Abraham, el padre de nuestra fe, no solo los judíos, sino cristianos, que somos también de herencia judía, tenemos como un referente. Mahoma tuvo unas visiones de Dios y creó una fuerza religiosa, que hay muchos musulmanes de buena fe que son buenas personas. Los hay fanáticos que se apoyan en la religión para hacer crímenes. Eso, el Papa está tratando de hacer relaciones con los musulmanes
para crear un frente por la paz, y no lo que pasó hace 5 o 6 años, el famoso ejército islámico, que cortaban cabezas, quemaban iglesias, ponían en una pica la cabeza de un cristiano. Aquello fue una bestialidad contra Dios, contra la religión. Pero hay diversos caminos. De hecho, en el mundo hay quien es budista, quien es judío, quien es musulmán, y Cristo. Cristo, nosotros creemos que es el Hijo de Dios, que vino al mundo para mostrarnos el camino. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, dos consecuencias. Por un lado, respetemos a todo ser humano, aunque tenga otras creencias. Mientras haga el bien, podemos estar en comunión con ellos. El Papa Pablo VI, hace ya muchos años, cuando fue la primera vez que un Papa salía de Roma, cuando fue a la India, en las celebraciones litúrgicas, usó oraciones propias del hinduismo, porque reflejan lo mismo que nosotros creemos. Los teólogos le llaman a eso las semillas del verbo. O sea, de todas esas revelaciones hay la huella de Dios y hay mucho que podemos aprovechar. Entonces, nosotros respetamos a musulmanes razonables, no a los fanáticos. Respetamos a los budistas, a los judíos, a los testigos de Jehová o a los mormones, los respetamos, pero tenemos claro nuestro camino. Y el camino es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, yo quiero ser honesto. En vez de andar haciendo tanto retiro para allá, charla para allá, no sé cuánto, lo mejor que hay es leerse la vida de Cristo, agarrar la Biblia o por lo menos el Nuevo Testamento e ir leyéndose San Mateo cada noche en una parte y introspectar, o sea, aplicársela a uno mismo. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. La Iglesia nos proporciona eso. De hecho, todos los días en las lecturas litúrgicas nos pone parte de la Biblia y parte del Evangelio. Y hoy día es muy fácil, porque hay un montón de personas que transmiten eso por la mañana. O sea, tú puedes en la mañana tener a alguien que llegas a la oficina y en 5 minutos lees la Biblia, que vayas a la misa, lees la palabra del día, las reflexiones. Eso es la médula del cristianismo. Lo demás son interpretaciones o opiniones, ascesis, mística, lo que quieran. Pero mi consejo es eso: los que tenemos la suerte de conocer no solo el camino natural de todo ser humano, sino el camino sobrenatural inspirado por Cristo, formémonos nuestro criterio, nuestra manera de pensar, basándonos en Él. Y por eso hay que conocerlo, para amarlo y para seguirlo. Miren, Monseñor Gerardino Berrachini, párroco de Nuestra Señora de Candelaria, iglesia fundada por los canarios, pusieron ahí su devoción de la Candelaria. Hoy día es Basílica, Semibasílica, Santuario. Pero sigue siendo parroquia. Sí, sí, parroquia santuario. Es santuario. Y ahí conservan los restos mortales de lo que Del queda. Beato, desde el año 75 la custodia. No debe quedar mucho, porque nuestro amigo Baltasar Porra anda repartiendo reliquias por todo el mundo. Bueno, pues él es el que mejor sabe la historia, la vida y lo que significa para nosotros José Gregorio Hernández. Algunas personas nos vinieron al retiro porque me dijeron que ya lo que vamos a oír ya lo oyeron cuando fue para la beatificación, que hubo un encuentro donde dieron también por ampliamente la vida. Bueno, los que estamos aquí vamos a tener el privilegio de oírlo, para que cuando mañana revelemos esa imagen de José Gregorio, que no sea solo un hecho histórico, folclórico, una imagen, sino que pensemos, ese es un camino a seguir. Por eso el lema que le pusimos debajo es José Gregorio Hernández, un hombre bueno, un médico excelente, un cristiano ejemplar. Eso es lo que tenemos que ver ahí.
instrucción para esa mujer. No sé, Gracias, padre. no sé si quiere ponerse ahí, no sé que yo tengo poca voz. No sé. Estamos igual. Yo no tengo poca voz. Bien, bueno, gracias por compartir con esta comunidad parroquial. Les voy a pasar mientras tanto la reliquia, la estampita con la reliquia de segundo grado. ¿Ok? Se vaya pasando ustedes. Esto es una tela que estuvo 24 horas en contacto con los huesos del beato José Gregorio. Ahora, la iglesia para canonizar, beatificar a alguien, tiene que tener algo en las manos, que es lo que se llama la fama de santidad. Perdón, si alguien no escucha bien, puede acercarse más. Escúchame. Sí. Ok. La fama de santidad y la fama de milagros. Porque la iglesia interpreta la intuición del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios señala a alguien que puede ser considerado un modelo, le toca a los que llevan, digamos, las riendas, interpretar la intuición del pueblo. Esto es un principio del Concilio Vaticano II, ya venía toda la teología medieval, que es vamos a llamarlo la intuición del pueblo, entendida en lengua latina como sensus fidelium, ¿no? El sentido común de los fieles. ¿Okay? Ahora, la iglesia discierne si este candidato o candidata es de verdad de tomar en cuenta para, vamos a decir de esta manera, subir a los altares. La fama de santidad no se elabora mediáticamente. O sea, no es que yo contrato una persona que me va a llevar las redes por medio de publicidad. Yo la opinión pública la puedo ir moldeando y entonces puedo decir, bueno, hay fama de santidad. La fama de santidad, repito, viene de la intuición del pueblo, ¿no? Ahora, es una opinión común que en el tiempo histórico se conserva de manera ininterrumpida y que además está acompañada de la fama de milagros. ¿Okay? Cuando una persona muere en fama de santidad, inmediatamente el pueblo de Dios va a peregrinar en el lugar de la tumba, comienzan a llevar exvotos, comienza una especie de liturgia popular, la liturgia popular alrededor. Y esto fue lo que pasó con el beato José Gregorio Hernández. El día del funeral, toda la ciudad de Caracas estaba a la puerta de la catedral. El arzobispo de Caracas, Monseñor Felipe Rincón González, estaba terminando de hacer el funeral y de allí salía al cementerio general del sur. Cuando sale el féretro, todo el pueblo de Caracas comenzó a gritar: José Gregorio es nuestro. Y al grito de la ciudad de Caracas, de todos los caraqueños, toda la ciudad lo quiso cargar, desde los más ricos, los pobres, niños, adultos, ignorantes, gente que no sabía leer ni escribir, gente con grandes estudios, todo el mundo. El féretro tenía como horario de entrada al cementerio a las 2 de la tarde.
y llegó pasada la medianoche. Eso es para una ciudad que era Caracas en el año 1919. Va, y aquí viene el famoso artículo de Rómulo Gallegos, cuando dice que al ver pasar el féretro del doctor Hernández, pasaba un ideal, y al paso del féretro todos sentíamos el deseo de ser mejores personas. O sea, toda la ciudad de Caracas paralizada. Al día siguiente, ya la tumba del beato estaba siendo visitada por toda la ciudad de Caracas. Ya en esa misma semana ya la gente depositaba flores, iba a depositar carticas, todo esto. Entonces, la fama de santidad del beato José Gregorio Hernández fue casi que inmediata. Ya su propia vida había sido ya una especie de ofrenda a Dios de el cristiano ejemplar, como decía el padre Pepe, que durante toda su vida tuvo un gran discernimiento. Porque José Gregorio Hernández, hay que estar claro en esto, es un hombre de su época. En la época del beato José Gregorio Hernández estaba vigente la codificación canónica de la época, donde todavía no había pasado el Concilio Vaticano II, aunque todavía hoy día no lo hemos entendido el Vaticano II, la eclesiología del Vaticano II, bien gracias, ¿verdad? Pero antes del Código del 83 era la cuestión piramidal, ¿no? Era la perfección cristiana estaba considerada en el consagrado o la consagrada. La vocación matrimonial no era, digamos, considerada como tal, y de hecho la moral del siglo XIX consideraba el matrimonio como remedio a la concupiscencia. Es decir, aquellos que no podían ser perfectos o aspirar a la perfección, bueno, no les quedaba otra cosa que casarse. ¿Ok? Vemos un poco cómo todavía el propio concepto del laico era como que bastante en desigualdad con el consagrado o el sacerdote o la consagrada, ¿no? Entonces, claro, la mentalidad del beato vive en esa mentalidad, y para él la mejor forma de consagrarse a Dios, ¿cuál es? El ministerio sacerdotal. Y vamos a ver en el beato este movimiento de discernimiento, pero un discernimiento que muchas de las veces no correspondía a lo que él quería. Se va a la Farneta, allá en Italia, ¿verdad? Creyendo que su vida estaba siendo signada por el ser un monje de clausura y de una disciplina extremadamente fuerte. Y no sé si ustedes han leído las cartas que deja a su familia. José Gregorio era un hombre metódico y ordenado, ¿no? La casa de Mijares la dejo a mi sobrino tal. Entrarás en la casa de las Mercedes y en el armario vas a encontrar una latica, allá adentro están los papeles de la casa,
ahora después todos los meses cobra la pensión mía como profesor de la universidad para pagar los estudios de fulanito y fulanito. O sea, era un hombre metódico, un hombre, pero que ya estaba convencido de que Dios lo estaba llamando a la vida monástica. Y de hecho, él no se va a despedir de la familia porque José Gregorio Hernández era un hombre muy familiar. De hecho, fíjense ustedes, José Gregorio Hernández, su familia de Barinas va a Inotú, porque la familia tuvo que emigrar por la guerra civil. Y cuando José Gregorio viene para Caracas, hace todo lo posible para que toda su familia esté ya en Caracas, hermanos y sobrinos. Ahora, en este discernimiento, resulta que el clima, el trabajo, la disciplina tan fuerte de la orden, llega un momento que el prior le dice: usted vuelva a Caracas, adquiera lo que tiene que adquirir en salud y después vamos a ver. Pero ese vamos a ver era bastante como que una despedida final, ¿no? De hecho, José Gregorio se devuelve a Caracas y cada vez que terminaba de dar clases en la universidad se iba a la Pastora, a una carpintería, y trabajaba en la carpintería serruchando alrededor de 2 horas para de esta manera adquirir mayor fuerza, tanto respiratoria como en los músculos, cosa que no le sirvió de nada. Fíjense ustedes que cuando hicimos la exhumación de los restos del beato, el tribunal de médicos que estuvo ahí, todo el personal especialista, descubrieron que José Gregorio Hernández tenía pecho de paloma. Claro, las afecciones respiratorias de niños hacían que el pecho, el esternón, se expandiera, ¿no? O sea, José Gregorio Hernández no era que tenía una salud perfecta, ¿no? Bueno, no le sirvió carpintería, estar serruchando todos los días 2 horas madera para adquirir un poco más de fortaleza, y decide ingresar al seminario Santa Rosa de Lima. Para la época, José Gregorio tenía alrededor de 43 años. Ingresar a un seminario donde la edad media estaba entre el seminario menor y el mayor, entre los 13 y los 20 años. O sea, era un viejo. De allí, su rector había sido Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, que fue uno de los hombres más poderosos de Caracas a nivel eclesiástico. Él era el que ponía y quitaba obispo. Él era el que decidía todo en Venezuela. Un hombre muy culto, pero también un hombre con muchos prejuicios y también muchos complejos. Muchas veces quiso ser arzobispo de Caracas. Y resulta que cuando murió Juan Bautista Castro, el Congreso de la República era quien tenía que colocar la terna de los candidatos. Un diputado de Caracas se levantó, habló muy bien de las dotes intelectuales, pastorales de Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, pero dijo que todavía la sociedad de Caracas no estaba preparada para un arzobispo de color. Él era moreno, tampoco era. Pero para. Los prejuicios de la sociedad. Pero
Ojo, eso en él, de una otra manera, también lo... De hecho, a él le llamaban el padre veneno. Veneno. Habla mal de todo el mundo y todo el mundo habla mal de él. Para él no había nadie, bueno, él era el único mejor que había. Pero fue rector de él. Claro, cuando José Gregorio Hernández muere, Monseñor Navarro, en el arco de esos 10 años, cuando la fama de santidad del beato es cada vez mayor, es uno de los que detiene la causa. Porque él considera que la causa del beato José Gregorio Hernández era un capricho de los sobrinos del beato. Claro, lo que pasa es que para la época y la mentalidad de Nicolás Eugenio Navarro, un hombre como José Gregorio, que le gustaba la música, era un hombre culto, tocaba el piano, era un hombre que le gustaba la moda, para quizás Nicolás Eugenio Navarro era un hombre demasiado mundano. ¿Ok? Pero bueno, lo cierto es que después de allí, él va, después del fracaso, otra vez en el seminario, va al Pío Latinoamericano de Roma. Pretende estudiar teología allá y le pasa lo mismo que le pasó en la Cartuja y en el seminario. La salud no lo ayudaba mucho. Tuvo que venir el arzobispo de Caracas, Monseñor Navarro, antes de Felipe, el que fundó la Sierva del Santísimo, Monseñor Castro, quien le dijo: no, tu camino es la medicina, tu sacerdocio va a ser la medicina. Claro, llega a un discernimiento bastante doloroso para él, porque él realmente quería ser sacerdote. Pero ahora, ahí tenía que tomar una decisión muy clara: o era feliz o se amargaba. ¿Qué decidió? Ser feliz, por la vía y el camino que Dios le estaba mostrando en aquel momento. Es a través de la medicina, es a través de la investigación científica, es a través de la innovación en el campo tecnológico que José Gregorio no va a encontrar la santidad allí, porque José Gregorio Hernández hoy día no es santo porque era un excelente médico o era un excelente profesor investigador, era porque era un seguidor de Cristo a carta cabal. Claro, lo demás viene dado por añadidura. Si tú crees realmente en el mandamiento del amor, todo lo que hagas será hecho para la gloria de Dios. La medicina la ejerció en ese modo. Toda Caracas sabía de este hombre santo que tenía especial debilidad por los pobres, que no era tampoco estas especies de, vamos a llamarlos así, promotores sociales del siglo XIX, sino que era creyente. De hecho, José Gregorio es el hombre del discernimiento, pero también es el hombre del respeto y del diálogo. A José Gregorio le toca vivir, enseñar, educar en una academia contraria a la fe. Primero, el evolucionismo, el positivismo. José Gregorio se declara creacionista, se declara hombre de fe,
y frente a todas las teorías del positivismo científico de su época, permaneció fiel y respetó las creencias del otro. Con Rasetti tenía, eran diferencias abismales. Una de las más hermosas, digamos, memorias de la muerte del beato de homenaje la hace el doctor Rasetti. Siempre respetó la diversidad del otro. Siempre respetó que el otro no pensara como él. Fíjense ustedes, en París cuando le tocó y de hecho también estaba involucrado Rasetti, cuando contratan a una muchacha de, vamos a decir, mala reputación, para que, ¿verdad?, en una fiesta después estuviese a solas con el beato. El beato lo tomó como una especie de oportunidad para evangelizar. Jamás le echó en cara a sus colegas lo que le habían hecho. Pero para que ustedes vean cómo inclusive aquel que se quería tomar mofa de lo que él era y de lo que él creía, salía después edificado, ¿no? Hay una crónica que dice que cuando el hermano del presidente de la República, Juan Vicente Gómez, estaba muy mal, muy grave, Juancho Gómez, lo fueron a buscar allá a su casa y le dijeron: de parte del presidente de la República necesita que vaya para su casa. Y el doctor lo vio y dijo: bueno, estoy en consulta con mis pacientes, espere. 2 veces, y a la tercera vez, cuando el hombre le dijo: pero es que el hermano del presidente se está muriendo, yo hubiese comenzado por allí. Inmediatamente dejó la consulta y fue a verlo, y el hermano del presidente de la República mejoró, y el presidente de la República quiso congraciarse con el doctor Hernández y le dijo: pídame lo que quiera. Dijo: no, la consulta que debe pagar, que eran 5 bolívares. Y el militar que habían enviado para allá le dio 30 bolívares y él le dio el vuelto. Le dijo: no, son 5 bolívares. Y entonces el militar decía que a la vez probaba admiración por el doctor Hernández, pero a la vez lo ponía nervioso. ¿Cómo es posible? Te estamos dando 30 bolívares y agarra nada más 5 bolívares porque es lo que cuesta la consulta, ¿no? Pues el doctor Hernández, repito, santo por la opción que hace del amor al prójimo, pero la opción de creer en Dios también te lleva a unos valores. Fíjense, por ejemplo, el doctor Vicente Rojas Paul, el presidente de la República, envía a Hernández a Europa y a Nueva York con una cantidad de dinero grande para que comprara todo aquello que hacía falta para el laboratorio de microbiología que iba a ser el laboratorio de punta en América Latina. El doctor Hernández trajo todo y además de eso trajo el vuelto. Devolvió lo que le había sobrado al erario público. O sea, estamos hablando de un hombre
honesto, íntegro, correcto, incorruptible, un hombre de amor al prójimo, al pobre de manera especial, un hombre de iglesia, un hombre de iglesia, es un hombre que se va a santificar también con los medios que tenía en aquella época. ¿Cuál era? Lo que hoy tenemos también hoy día, la Eucaristía, hombre de Eucaristía diaria, la Sagrada Escritura, la devoción a la Virgen Santísima, al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, tampoco es que estamos hablando de un místico. José Gregorio Hernández no escribió tratados, escribió tratados de microbiología, un tratado de filosofía, pero José Gregorio Hernández no escribió tratados de espiritualidad. O sea, no era un místico, era un hombre pragmático, un hombre que las mismas crónicas de la época dicen que solamente la presencia del beato ya curaba. O sea, que curaba no solamente el cuerpo, sino también el espíritu. Hablaba mucho con los pacientes. A los que podían y querían ellos, los hacían divulgar, recibir los sacramentos y orar con él. Es decir, estamos frente a una figura que pareciera una figura, vamos a decir, muy normal para la época, pero no era normal. Y de hecho es una figura que ahora, en este momento, es que estamos viendo el verdadero valor del beato. De que la causa de José Gregorio Hernández comenzó en el año 49, hubo muchos problemas, como les dije, incomprensiones, y aún así siguió adelante la causa. Pero fíjense ustedes que las motivaciones que llevaban a la gente, o de repente en ese momento a contradecir el querer de un pueblo, era simplemente, yo diría que la mala crianza de una persona, de Monseñor Navarro. Monseñor Navarro logró que la causa se paralizara más de 10 años. Porque ¿cómo frenar la fama de santidad de José Gregorio Hernández? Ya en el año 39, cuando lo exhuman por primera vez, lo llevan a otro lugar en el cementerio. Ese segundo lugar ya no daba la cantidad de peregrinos que todos los días venían a la tumba del beato. Entonces tenemos que esperar hasta el año 49, cuando todavía quien fue arzobispo de Caracas en aquel momento, Monseñor Castillo, reanuda la causa del beato. Y está todavía, adivinen quién, Monseñor Navarro, férreo, no y no. Como Monseñor Castillo había sido seminarista en la época que Navarro había sido rector, le tenía un respeto, yo diría que exagerado. Entonces prefirió no entrar en problemas con Navarro, que hace calladito la boca, hasta que, finalizando los años 60, el cardenal Quintero es quien va a retomar la
causa. Y va a explicar el por qué la causa se había paralizado desde el año 49 hasta esos días. Hubo que hacer como una especie de, vamos a llamarlo así, de expediente supletorio. Ayudó mucho en aquella época el arzobispo, cardenal arzobispo de La Habana, que había conocido al beato, había sido compañeros de clases en la universidad, y esto fue lo que hizo que en los años 70, 71, 72, la causa de José Gregorio volviera nuevamente a retomarse. ¿Okay? Fíjense ustedes, año 19, 20 años, 40, 30 años, en que la fama continuaba creciendo, pero la causa estaba paralizada, detenida. En el año 72, cuando Cardenal Quintero retoma la causa como coadjutor arzobispo de Caracas, es que la causa comienza a tener un poquito más de auge. Les digo algo. Los archivos que tenemos en la oficina de vicepostulación hablan por sí solos. La cantidad de milagros, gracias, que hay, y uno dice, Dios mío, o sea, aquí estaban los milagros. ¿Qué pasaba que no? Estamos hablando de, el archivo es gigante. Bueno, es en aquella época en la cual, vean ustedes, en el año 75 se vuelve a exhumar los restos del beato y se llevan a la Candelaria. La finalidad de llevarlos a la Candelaria era tener un mayor control de el culto, un culto más recto, menos desviado. Como todos sabemos que el culto del beato muchas veces se desvió por la parte de la santería, la brujería, y de esta manera desde el año 75 hasta hoy están los restos del beato. Vamos a tener que esperar hasta el año 85 cuando viene a Venezuela Juan Pablo II. En ese viaje apostólico, el Papa hace mención 2 veces en su homilía al beato José Gregorio Herrera. Uno estando en Montalbán y el otro cuando fue el encuentro con la sociedad civil en el Teatro Teresa Carreño. Se ve que la conferencia episcopal en ese momento presionó para que la causa tomase un poquito más de auge, y de hecho en el año 86, en enero, sale el decreto de venerabilidad. Era vicepostulador de la causa el cardenal Urosa, que paz descansa. Del 86 al 2020, ¿cuántos años tuvimos que esperar? 26 años. Ahora, le pregunto, ¿será que el beato no estaba haciendo milagros? ¿Ah? Mire, yo le digo una cosa, yo fui por 7 años
Yo fui por 7 años vicario de la Candelaria en el año 2007 al 2014. Y para la época yo trabajaba en la Nunciatura Apostólica. Y yo como vengo de una familia que no es practicante, evidentemente José Gregorio Hernández para mí era un fenómeno antropológico, folclórico, que lo respetaba mucho, porque era algo del pueblo, pero lo respetaba, pero no me decía nada. De hecho, yo pasaba todos los días por la tumba del Beato, veía a la gente, hablaba con la gente me hablaba de milagros, 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 y yo con mucho respeto, por supuesto, los escuchaba, pero... ¿Ah? No, porque más bien cuando yo veía la estampita del Beato cuando era pequeño me daba miedo. Como nunca tuve una abuelita, un abuelito que me dijera, mira, este es el Beato José León. En mi casa jamás en la vida yo vi una estampita de José León Hernández. Qué bonito eso. Ni de la Virgen, ni de nada, ¿no? Entonces, después me ocupo de la causa de Madre Carmen. Y cuando tienen el milagro del Beato, allá por ahí, por San Fernando de Apure, me dice el arzobispo que me tengo que hacer cargo de instruir el proceso del milagro. Me voy yo para Camaguán. Jamás en la vida yo no sabía dónde quedaba Camaguán. De verdad, yo en eso soy mal venezolano. Camaguán, ¿dónde queda Camaguán? Bueno, me tengo que ir para allá. Nos fuimos al tribunal y a medida que estudiábamos el milagro, a medida que conocía los médicos, que conocía a la niña amilagrada, conocía a la mamá de la niña, yo decía, pero es que esto es algo impresionante. O sea, esta es una figura que no tiene en este momento, como decía el cardenal Parolin, tiene un similar. En la historia de la iglesia, muy pocos son los santos que tienen tan buena acogida y son tan conocidos, no solamente a nivel de acá, sino a nivel universal, como José Gregorio. Y bueno, poco a poco fui entrando en la profundidad del personaje. Todavía no tenía la fe del Beato. Estaba actuando como simplemente un técnico que tiene la capacidad para resolver un problema, ¿no? Tengo los títulos académicos, conocimiento jurídico, canónico, vamos a echar el pichón, pero hasta ahí, ¿no? Cuando comienza la pandemia, mi sobrina, la niña, fue a la parroquia y en esos días estábamos atravesando el tema de salud de mi cuñada, que la agarró el COVID en México, estaba por morir y la última llamada telefónica por videollamada se despide porque la iban a entubar. Y por supuesto mi sobrinita, la niña llorando, entonces yo le decía, pero ¿cómo le explico yo a esta niña que su mamá va a volver en una cajita de madera? ¿Cómo le explico yo a una niña de 12 años?
Y en ese momento ella se quedaba esa noche en la parroquia con su mamá. Yo la agarré por la mano y dije, vamos a rezar al beato. No fuimos. Como soy el párroco, bueno. Ahora que fue. Entonces fuimos a la tumba y la oración mía no fue. Ay, José, la oración mía fue la siguiente. Fue muy prepotente. Yo le dije, yo te llevé a los altares, devuélveme el favor. Y me fui. De pan a pan. Yo te llevé a los altares, devuélveme el favor. Ojo, se salvó. Bendito sea. Se salvó. Y una de las cosas que yo le dije a mi cuñada fue, ahora, cuando llegó a Venezuela, darle gracias a Dios y ve esto como un llamado de parte de Dios a ti para que comiences a tener fe, porque ese es el problema de la gente que no tiene fe. Espeluznante, ¿verdad? ¿Ah? Espeluznante. Sí, pero digo, José Gregorio actuó en ti que no crees ni siquiera en tus obras. El padre y José Gregorio le demostró que aún sigue siendo muy humilde ante su solicitud. Definitivamente. Humilde, José Gregorio. Pero, exacto, entonces cuando te vas dando cuenta de cómo el beato ha trabajado calladamente todos estos años, haciendo que la fe en él aumente de cada día. Y cuando la primera vez que salimos con las reliquias para Miami, yo me acuerdo que yo fui casi que obligado, pero no quería ir. Pero yo decía, bueno, seguramente esto va a ser algo de pequeñitos grupos, 100, 200 personas, y ya. Y no fue de esa manera. O sea, las colas para venerar la reliquia. La gente que hablaba como venezolanos, haitianos, dominicanos, cubanos, peruanos, mexicanos, que venían y te decían, yo soy un milagro del beato. Pero me acuerdo que pasó algo muy bonito, ¿no? Estábamos en Key Biscayne, una reliquia, y estaba una señora muy hermosa, con su pelo pintado amarillo, pero ¿sabes? Ese tipo de gente que es así, que solamente de verla te cae bien. Y yo la veía, pero estaba muy emocionada. Entonces, cuando ella se va montando en el carro, yo le digo, ay, discúlpeme, pero es que la vi tan emocionada, la vi tan que estaba tan, no sé, con la reliquia. ¿De dónde conoce usted al beato? Era cubano-americano. Y me dice, mira, desde hace 50 años. Y digo, ¿y cómo? Me dice, mira, yo estaba embarazada, iba a abortar, porque tenía un problema, y una amiga mía me llevó a casa de una venezolana que tenía una imagen del beato. Fuimos, le rezamos a José Gregorio, ella le puso las manos aquí en la barriga. En ese momento, cuando él me está diciendo eso, abre la puerta del carro un muchacho, se sienta al lado de ella y le dice, ay, aquí está el milagro. Entonces le dice, acá, el mes que viene cumple 50 años. Entonces, pero ¿cómo te enteraste que estaba José Gregorio acá? Me dice, fue mi hijo, que lo vio por televisión, y me dijo, mami, el señor del sombrerito está aquí en Miami. El señor del sombrerito. Imagínese usted.
Ojo, eso como personas que me decían a mí, por ejemplo, en el altar de mi casa, en Perú, en La Habana, en República Dominicana, estaba el beato José Gregorio Hernández. Estoy hablando de hace 50 años atrás. Miren, hay capillas dedicadas al beato de hace más de 50 años en Curazao, Bonaire y Aruba. Hay más de 14 capillas dedicadas al beato en Islas Canarias, En Italia. en Líbano, En Italia. Portugal, Aveiro, Madeira. Les hago un cuento así para que vean ustedes la intensidad del beato, ¿no? Tuvimos hace poco en Santiago de Compostela llevando la reliquia del beato a todas las diócesis gallegas con el obispo de allá de... Muy bonito, pusieron el Botafumeiro, José Gregorio. Y el día siguiente había un encuentro de liturgia de la zona, ¿no? Estaban los sacerdotes de la zona. Y un padre le pide al cardenal que si por favor teníamos una reliquia para dársela a él, porque él tenía un santuario que se llama la Virgen del Corpiño, que queda a media hora de Santiago, que hay muchos peregrinos, pero van muchos venezolanos. Bueno, gracias a Dios teníamos una, se la digo, y él nos invitó a ir al santuario. Fuimos, y antes de ir al santuario nos invita a comer en un restaurante de pueblo. Y la gente estaba emocionada, la dueña del restaurante, que decía que primera vez en la vida que venía un cardenal a comer a su restaurante, que no sabía que comía un cardenal. Bueno, cuando a la muchacha, la hija de la señora, de la dueña, le damos la estampita de José Gregorio, lo primero que hizo fue José Gregorio Hernández. ¿Y cómo? Dice, no, aquí tenemos un cuadro de José Gregorio Hernández de hace 30 años. Y aquí todo el mundo, todo el pueblo le reza al beato José Gregorio Hernández. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué iba a pensar José Gregorio Hernández? Que iba a estar en un santuario, en una aldea se llama la Virgen del Corpiño, a media hora de Santiago de Compostela? ¿Qué iba a imaginar el beato? Por ejemplo, hace 2 años atrás me contacta un sacerdote joven de Nápoles pidiendo la reliquia. Entonces le pregunto, ¿cómo llegó usted a saber del beato? Me dice, no, porque yo estaba en Bérgamo y vi una estatua de como una bata médica, y yo pensaba que era el Moscati, el santo napoletano. Me acerco y veo que decía José Gregorio Hernández. Me dio curiosidad, lo busqué por internet, he leído tanto de él que estoy enamorado de José Gregorio. Entonces, en su parroquia, en la periferia de Nápoles, era emocionante ver cómo el beato estaba llegando a un lugar de periferia bastante, digamos, golpeado por la mala vida, por la mafia, los servicios, o sea, todo. O sea, era entrar a una zona popular, y el beato quiso llegar hasta acá. Es impresionante. Y como eso le puedo decir muchísimo más. Miren, cuando estábamos haciendo ahorita el segundo milagro para la
posible canonización del beato, que ojalá, porque todo esto también tiene que ser mucho la voluntad de Dios, ¿no? Esto no es que, yo soy el experto, yo conozco, yo sé. Es la voluntad de Dios lo que Dios quiera para la iglesia venezolana. Bueno, estábamos haciendo el milagro, el tribunal, y no se crean, fue bastante complicado. Bueno, es lo mismo trabajar en Venezuela que trabajar en otro lugar. Aquí en Venezuela tú le dices a alguien que tiene que ir a testificar, te pregunta la hora para saber, para ir para la peluquería, para maquillarse y para ponerse la mejor pista. ¿Ah? Aquí esto es Venezuela. Tú vas al hospital y en el hospital te dicen, no te preocupes, mi amor, que yo voy a hablar con la señora tal que conoce a la de las historias clínicas y ella me va a sacar la fotocopia. En Estados Unidos no. En Estados Unidos hay que mandar un correo electrónico después de haber hecho unas declaraciones firmadas de parte del paciente para pedir la historia clínica bajo algunas cláusulas legales. Ahí los médicos no es que están, dime qué hora. Te llama el asistente y te dice, miren, el médico eventualmente, ¿cuánto tiempo se metería eso? Bueno, 2 horas. Lo que pasa es que el doctor cobra $200 la hora. Estamos hablando que el doctor perdería 2 horas de trabajo. Bueno, por decirle que 2 de los médicos, uno judío y el otro no era judío, gracias a Dios no eran fundamentales, no fueron a testificar. Nunca pudimos hablar con ellos vía telefónica. La enfermera, entonces la enfermera, no, que yo no puedo porque entonces yo no me quiero meter en problemas legales, o sea, todo es una cuestión así. Entonces, todo era complicado, hasta los curas, cuando no es Pascua en diciembre, ¿verdad? ¿Verdad, Pepe? Los curas que somos complicados para todos. Durante el trabajo del tribunal hubo ciertas incomprensiones. No se crean que todo es empatía y todo. Y el promotor de justicia era un sacerdote colombiano que trabaja en California. Bueno, el padre, además de que tenía un humor buenísimo, todos los días echaba chistes a toda hora, chistes un poco subidos de tono, pero era lo que mantenía un poco también el ánimo. A veces estábamos un poquito como, esto no va a salir, esto no va. Y el último día, el padre me dijo a mí y a los que estábamos ahí, que eran del tribunal, que eran los dos, eran 2 miembros del tribunal, que eran los notarios. Me dijo, mire, yo me quedé en el tribunal por ustedes, los venezolanos. ¿Ok? Dice, porque me acordaba de mi abuelita. Cuando era pequeño, en el altar de mi abuela estaba José Gregorio Hernández. Si no, me hubiese ido del primer día. Porque el trabajo era, y además las incomprensiones eran muy fuertes. Y lo hice por ustedes, me quedé por ustedes los venezolanos. Pero para que ustedes vean, libre. Padre, ¿podría usted, yo no sé si los demás conocen, pero cómo fue ese segundo milagro en Estados Unidos? Que no, si nos puede relatar un poquito. Mira, ya teníamos, porque el presunto milagro debe acontecer después del decreto de la beatificación.
para poder tener validez. ¿Ok? De los que habíamos contabilizado hasta ahora, eran dos, uno en Caracas y uno en Puerto La Cruz. Ambos de un niño por nacer que tenía que someterse a una intervención robótica. O sea, ni siquiera era que con medicamentos, era una intervención robótica que no la hacían en el país. Y por supuesto, la gente era de muy bajos recursos. Fue en plena pandemia. La abuela del niño le dijo a su mamá: quédate tranquila que yo voy a hablar con el mejor médico del mundo. Se fue para Candelaria. Estábamos cerrados por pandemia. La señora se agarró a la reja. Bueno, a los 3 días era un diagnóstico de macro vejiga. La vejiga crecía de manera exorbitante, y si el niño no moría en el vientre, a los 20 días de nacido seguramente moría por complicaciones cardíacas y renales. Bueno, el niño se salvó. De 19 centímetros que tenía ya la vejiga, a los 2 días 1.5 normal. Segundo milagro, presunto milagro, en Puerto La Cruz, un niño que había nacido con pluritumoración en los pulmones. Había que quitarle pulmón y medio. Las probabilidades de vida eran igualito. Antes de llevarlo, había que hacer los pulmones se estaban llenando demasiado de oxígeno y el niño estaba muy mal, había que hacer una función. Cuando lo llevan a hacer el ataque, habían desaparecido todos los tumores. Claro, lo habían completado hacer el golpe. El tercer presunto milagro pasa en Miami, y de los otros 2 que pasaron en Caracas, nos hacían falta todavía elementos médicos, clínicos. Llega a mí, yo no le paré mucho. Cuando la doctora Correale, la postuladora, me dice: es el milagro, porque el propio médico tratante ya dijo que no había explicación científica. No hace falta que vayamos a peritos médicos. Entonces yo le digo: ay, ¿cómo nos vamos a ir a Miami? $. O sea, se encargó José. Se encargó él. Ahora, el milagro, el presunto milagro fue un infarto no cuidado, no tomado a tiempo, que venía ya desde las 8 o 9 de la noche del día anterior. La persona la llevan a su casa y al día siguiente, a las 9 de la mañana, lo consiguen en el mismo lugar donde lo habían dejado, frente al televisor. Totalmente frente al televisor. Totalmente fuera de eso. Otras 2 horas para tratar de ver qué es lo que estaba pasando. Pensaban que se había tomado una pastilla para dormir, que se había tomado un trago y eso le había... Cuando ven que no responde, llaman a 911. Viene 911, lo busca, ya entra en la ambulancia con signos premortem,
le colocan el desfibrilador 3 veces el cardiólogo sin ningún tipo de respuesta. Entra al hospital, al Mercy, sin actividad cerebral. Entra con el corazón partido en dos. Hígado, hacía falta ¿cómo se llama eso? Un trasplante de hígado. Los riñones destruidos. Estaban trabajando menos del 30%. Le comenzaron a hacer diálisis estando en coma. Y el páncreas destruido también. No había posibilidad de nada prácticamente. Una falla multiorgánica fatal. Estuvo, bueno, en el momento en que entra al hospital, todos comienzan a formar los grupos de oración al beato. Durante este tiempo vamos a decirlo, de estado en coma, él cuenta que él vio a su tío, muy querido, ya fallecido, que lo tomó de la mano y le dijo: todavía no. Y que cuando se voltea, ve al beato y a la Virgen del Valle, que es muy devoto de la Virgen del Valle. Se despierta a los 20 días sin ningún tipo de lesión cerebral motora. El médico cardiólogo que está allá al lado de él, cuando se despierta, se puso bravo y le dijo: tú no deberías estar vivo. Digo: tú no deberías estar vivo. Yo no sé por qué tú estás vivo. ¿Y qué edad tenía? 53. Sí, ¿qué nacionalidad? ¿Ah? ¿Qué nacionalidad? Venezolano. Caraqueño. Bueno, entonces, nada, continúan haciéndole la diálisis, y tanto era el desgaste físico y emocional que él le dijo al médico que le dieran 3 días porque no aguantaba más, que después la iba a retomar. De hecho, estaba pensando en poner una unidad de diálisis en su casa. Prácticamente toda la semana esclavizado a la máquina de diálisis. El médico, que es un pakistaní musulmán, le dijo: bueno, no hay peligro, te vas a morir, pero ya a los 3 días vuelve porque tienes que otra vez postular. Bueno, él llega, le están colocando todos los aparatos y la enfermera le dijo: ¿usted habló con el doctor? No, yo no hablo con el doctor. ¿Está pasando algo malo? No entiendo. Llaman al doctor, que él es el director de nefrología del hospital, y cuando viene a ver el médico, digo: mira, yo no entiendo qué está pasando acá. Tienes el 100% de la actividad renal activa. Unos riñones que jamás iban a funcionar como eran, y ahora están funcionando el 100%. O sea, lo ves y está mejor que lo que estamos acá. ¿Y el corazón? Perfecto. Y no estaba partido. Sí, pero todo perfecto. Milagros. Páncreas perfecto, hígado perfecto, riñones perfectos, la actividad neurológica perfecta. O sea, no hubo en ningún momento alguna falla que le quedara algún tipo de... Y los médicos
levantaron el informe y todo así, porque hicieron la comparación. El médico tratante, que es él, dijo, es imposible que unos riñones que ya se echaron a perder vuelvan a funcionar. Y que de haber llegado a una actividad cerebral cero, no tenga ningún tipo de secuela ni motora ni tampoco intelectual. Y en este momento, ¿cómo está la causa en el Vaticano? En este momento estamos bien, gracias a Dios. Estamos esperando la revisión de los sumarios médicos y el sumario testificado. Después que sean aprobados por la congregación de que no haya ningún error ni falte nada, van a imprenta. Una vez que van a imprenta, ya podemos tener la fecha para los peritos médicos. O sea que yo creo que si todo va bien, estamos yendo para peritos médicos quizás en diciembre. Padre, Y en enero, la consulta médica. ¿y usted cómo se siente? ¿Cómo te puedo decir? Totalmente como un siervo inútil. Escogió el peor. Escogió al menos apto, escogió al menos, no sé por qué, pero me siento honrado, por supuesto. Honrado de haber colaborado y de haber sido testigo de algo que muchos de nuestros antepasados, abuelos, tatarabuelos, quisieron haber visto y no pudieron ver. O sea, hay mucha gente que quiso, hubiese dado lo que no tenía por ver este momento y lo está viendo. Entonces yo les digo siempre a la gente que ver la foto del beato José Gregorio Hernández en el balcón de la Basílica de San Pedro no lo paga ni una Visa ni una Mastercard. ¿Es verdad? O sea, tantos años esperando ver esa foto allí y que la vamos a poder ver, Dios mediante, ojalá. Si este es el milagro que Dios está permitiendo para la canonización del beato, bienvenido sea. Pero déjeme decirle algo, la mano de Dios, cuando Dios quiere algo, lo quiere de verdad. Cuando fuimos a hacer el milagro de la beatificación, eso fue un 18 de diciembre. No teníamos tampoco ni siquiera $1 para trasladar el tribunal, comida, la parte técnica. Apareció todo. Ante las adversidades climatológicas, porque la niña vive en un lugar que se llama Mangas Covera, que es al sur del estado Guárico, hacia el río Apure. En invierno se llega con una barca y cuando uno es señorito de ciudad, uno no entiende las cosas. Entonces yo le decía a la mamá de la niña, no importa, te vamos a buscar con un helicóptero. No podía salir. Primero porque era invierno, las lluvias. Dice, es que tú no entiendes que para yo poder moverme de mi casa hasta el otro lugar, tengo que ir en caballo. Y el caballo llega un momento en el cual ya no puede avanzar más por el barro. Bueno, yo no sé cómo llegó a San Fernando de Apure. O sea, es milagro tras milagro. Mire, yo creo que ustedes seguramente tuvieron modo de saberlo. Cuando el médico tratante, el médico que operó, el doctor Kiliski,
yo lo llamaba para preguntarle por las imágenes anteriores y posteriores al accidente. Él siempre me salía con una evasiva. Le daba pena decirme que no conseguía las imágenes de las TAC en el momento del accidente. Sin eso, no hubiésemos podido haber hecho nada. La tomografía. Y la consiguieron un día que estaban esperando a unos amigos de él que iban a comer a su casa. En la bolsa que iban a botar de escombro, el hijito movió las cuestiones y cayó la bolsa y cayó el CD. Y la esposa lo dijo, mira, ¿y esto? Porque esa mañana él estaba afeitándose y le decía, José Gregorio, y yo, vale, no me hagas pasar esa pena, que aparezca en eso. No me acuerdo que él me llama emocionado y yo estoy en Las Palmas comprando una carne y estoy frente a la caja para pagar, y frente a la caja está la imagen de José Gregorio. No había más nada que hacer. Entonces yo creo que el beato ha querido que sea este el momento de pandemia, un momento de crisis. ¿Pero por qué? Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que me lo dijo el sustituto de Secretaría de Estado, el señor Peña Parra. Me dijo, de repente, si la beatificación la hubiésemos tenido en un momento en el cual aquí no había problemas en este país, quizás nos hubiésemos puesto alegres, pero hubiese pasado por debajo de la mesa. En cambio, ahora estamos en condiciones de valorarlo mucho más todavía. Hay un antes y después de la pandemia, evidentemente. Y yo fui testigo del sufrimiento de la gente de querer ir a la Candelaria y no poder estar allí. Fue terrible. El sufrimiento de la gente de no poder ir a una ceremonia. Bueno, Dios tendrá en este sentido también un plan para... Y ahora, uno de los elementos que yo digo que José Gregorio Hernández seguramente va a hacer es la reconciliación y la unión entre los venezolanos. Amén. Porque definitivamente aquel grito en 1919 en la Catedral de Caracas es un grito que también hoy lo podemos escuchar. José Gregorio es nuestro. José Gregorio es del bando de los que gobiernan, del bando de los que no gobiernan. Es de los ignorantes como de los sabios, del negro, del blanco, del indio, del amarillo, del extranjero, del que es originario, del rico, del pobre. O sea, José Gregorio Hernández ya está por encima de todas estas cosas. Y yo creo, y estoy claro con eso, de que el único que está en capacidad ahora de reconciliar a un pueblo se llama José Gregorio Hernández. De eso estoy seguro, y yo creo que ese va a ser el gran milagro de José Gregorio Hernández para este país, que yo creo que este país está destinado al éxito. Amén. Yo creo eso. Vean ustedes los vericuetos, ¿no? de las causas, lo que hay que hacer para... Con las causas hay que ser muy terco y persistente. Están bien documentados en la historia y sobre todo en los milagros. Conclusión, ténganse una imagen, obra estampita de José Gregorio en la habitación
a donde corresponda Después me da y honrarlo con nuestra conducta e invitarlo. Muchísimas gracias. Pero primeramente agradecerle de verdad la exposición tan hermosa que nos hace de toda la historia de José Gregorio. Quería decirle, o preguntarle, ¿por qué entonces prácticamente una persona fuera de seis, pues, José Gregorio Hernández, indudablemente, ¿por qué lo utilizan en cultos que no son? Mira, ya eso escapa. Ajá. Escapa. ¿Qué respuesta se puede dar? Es que venimos, la cultura nuestra es una cultura mixta. Ajá. Está el elemento cristiano, el elemento indígena, el elemento africano. Ajá. Y eso está prácticamente en la propia cultura del venezolano. Y eso no lo vamos a poder nunca quitar. Nunca. Así como está la Virgen, el Sagrado Corazón, también está José Gregorio, pero eso no le quita nada a José Gregorio. No le quita absolutamente nada. Y es como gastar pólvora en Zamuro, que no está en un altar de los santeros. Simplemente uno. Claro, uno tiene que enseñar a la gente la recta devoción. O sea que no es el santo milagrero, es también el santo modelo. Porque la cuestión no es que yo voy a José Gregorio porque es el santo milagrero. Voy a él también porque es un modelo de ciudadano, un modelo de creyente, un modelo de hombre de obediencia. Entonces, yo creo que José Gregorio Hernández es el orgullo nuestro. Y ya es universal, definitivamente. Y es laico. Un ciudadano común de Venezuela. Señor. Bueno, hermano, muchísimas gracias por ilustrarnos, no comentarnos con información, no cuentos y tomaturgos, sino las cosas reales. Y bueno, esperemos ahí un venezolano sano. Cuando hay reazo, de ahí es cuestión de un tiempo, pero va para santo. Y que lo tengamos como modelo admirar, imitar y actuar como él. Amén. Médicos, cristianos ejemplares, que no hacen falta. Padre, la bendición. Dios la bendiga, Dios los bendiga a todos. Amén. Bueno, y gracias nuevamente por esta invitación acá. Amén, Padre. Amén. Gracias.